Listo, empezamos. Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar del Centro de Estudios Asia-Pacífico. En esta ocasión presentaremos Educación en China y Japón, semejanzas y diferencias, de la mano de nuestra compañera Carolina Calderón, máster en Comercio Internacional. Antes de esto, la doctora Wong, directora ejecutiva del Centro de Estudios Asia-Pacífico, hará una breve presentación sobre las actividades del centro. Doctora. Días, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, Matías, y bienvenida, Carolina. Muchas gracias por cooperar con nosotros en este tema de webinar tan importante como es nuestras experiencias, el estudio en particular en China y Japón, y muy pertinente la comparación, ¿no? Me gustaría conversar o comentarles a ustedes sobre el Centro de Estudios Asia-Pacífico. Para aquellos que no lo conocen, es un centro institucional de SPOL. Estamos localizados en Las Peñas, en el campus Las Peñas del SPOL, en pleno centro de Guayaquil. Y hacemos diversas actividades. Vamos a ver si les muestro una, que es precisamente nuestro sitio web. En el sitio web, ustedes podrán tener información sobre nuestra misión, visión, objetivos, un mensaje que les envío, noticias que diariamente las publicamos, servicios como estos webinars que hacemos en conjunto con nuestros asociados en SPOL, como SPA, el Centro de Educación Continua, también cámaras y consulados, embajadas de los países de Asia-Pacífico. Tenemos publicaciones como el boletín, les invito a visitarlo. Matías les va a indicar novedades sobre el mismo. También pueden ver nuestros eventos nacionales e internacionales, visitas que hemos tenido, y dashboards con diversos temas. ¿Qué son los dashboards? Pues son diversas estadísticas, datos presentados de manera que queremos transmitir un mensaje. Hay sobre competitividad, hay unos que están en construcción porque tratamos de renovarnos cada tiempo. Tenemos sobre perfiles de políticas agrícolas en Asia y en América Latina para hacer un comparativo. Y bueno, les invito en todo caso a visitar esta página web www.ca.spol.edu.es. Tendrán también esta información en la presentación que Matías les va a hacer con los saludos al final. De nuevo, muchísimas gracias, Carolina, bienvenidos todos y que sigan adelante, están en buenas manos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esa gran introducción sobre las actividades del centro. Están todos invitados también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @seap_spol, y en Facebook, Centro Estudios Asia Pacífico, o facebook.com/seapecuador. Y bueno, directo a la materia. Hoy vamos a hacer una presentación sobre la educación, cómo es la educación, una pequeña comparación sobre cómo es la educación en China y Japón, algunas semejanzas, algunas diferencias, también anécdotas de la persona que está aquí, nuestra invitada, Carolina Calderón. Carolina, ¿sí estás ahí? Sí, perfecto, aquí está Carolina. Bueno, a mí me gustaría empezar con una pequeña pregunta. Tú estudiaste tu pregrado aquí en Ecuador, ahorita te encuentras en China, si no me equivoco, estás en Shanghai. Estudiaste tu pregrado aquí y luego fuiste a hacer tu posgrado allá, también estudiaste en Japón. Entonces yo te quería preguntar, o sea, ¿cuál es tu historia? Cuéntanos un poquito de todo este proceso, que estoy muy seguro que muchas personas que nos están viendo y que nos van a ver, porque esta presentación va a quedar grabada y colgada en las redes de SPOL y del CEAP. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu proceso? O sea, ¿qué estudiaste en China? ¿Qué estudiaste en Japón? ¿Qué hiciste en ambos países? ¿Y cómo fue el proceso para llegar ahí? Hola, ¿qué tal, Matías? Mucho gusto. Te saluda Carolina. ¿Me puedes ver en pantalla, sí? Sí, sí, se puede ver en Listo. pantalla. Dejo de compartir para que puedas compartir tus diapositivas. Ok. Ok. Hola, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, en cuanto a tu pregunta, Matías, voy a dar una pequeña historia, pues, de cómo
llegué a parar ahora a China y cómo fue todo este proceso. En realidad, bueno, toda esa historia comenzó desde que estaba básicamente en el colegio. Eh, pues adolescente, en mis últimos años de colegio, pues comencé a tener mucho interés por vivir en el extranjero, estudiar en el extranjero. Entonces, estaba buscando la manera de cómo poder realizar este sueño que tenía de vivir otras culturas y experimentar otros países. Entonces, pues inicié en el colegio, por ejemplo, tuve bachillerato internacional y con el pensum que uno estudia en los últimos años de colegio, te permite, pues, al aplicar a universidades de otras partes del mundo, tener un cierto nivelación que, pues, te permite a veces monologar el pregrado o tomar materias y puedes ingresar muy fácil a las universidades. Más sin embargo, para al pregrado no me alisté mucho en cuanto a investigar sobre universidades que podía estudiar o aplicar a becas. Entonces, en realidad mi pregrado lo estudié en Guayaquil, en Ecuador. Estudié en la UES, en la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales. Y mientras tomaba mis materias de pregrado, pues tenía la curiosidad, ¿no? Iba viendo pues cómo podría lograr estas metas de estudiar en el extranjero. Y de manera personal siempre he tenido interés en las lenguas extranjeras, entonces de esta manera vi una conexión y pues comencé a estudiar chino, eh, pues un poquito analizando la situación del país y las relaciones sociocomerciales que habían para aquel entonces cuando estaba en el pregrado, me di cuenta que China era una potencia que se venía y pues decidí estudiar mandarín, comencé en el templo budista, pero como yo quería aplicar intercambios, luego me enteré que en el Instituto Confucio en Guayaquil, en la central de Guayaquil, se podía aplicar a las becas. Entonces, pues me cambié al Instituto Confucio, estuve estudiando como 2 años, si no me equivoco, y pues luego de dar el examen del idioma llamado HCK, si alcanzas un cierto nivel, puedes aplicar a un intercambio. Entonces, pues este programa es conjunto de la Universidad de San Francisco de Quito, en la que trajo el Instituto Confucio, y pues pude aplicar a un intercambio a una universidad que se llama Tongji, acá en Shanghai. Y como podemos ver, por ejemplo, en la foto que estoy con un grupo de mis compañeros en la clase de chino, para ese entonces ya era 2015 y fue cuando pude llegar por primera vez, visitar Asia. Fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, fue muy enriquecedora y algo que me llamó mucho la atención es que pude experimentar qué era vivir en países de primer mundo. Sobre todo Shanghai para mí fue un golpe, o sea, fue una ciudad muy desarrollada, a pesar de ser de Guayaquil, yo a veces sentía que era algo muy, 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 muy avanzado para mí. Y pues en esta universidad estuve un año, fue solamente de el idioma mandarín. Para aquel entonces, de hecho, mi carrera estudiantil la detuve porque no, eso fue un programa aparte, no estaba relacionado a mi pregrado, entonces por ese año yo solo estuve estudiando mandarín. Avancé más niveles, tomé otros niveles más avanzados de este idioma, de este examen de proficiencia. Pero pues obviamente era un programa de intercambio que tenía un año y pues luego tenía que volver, tenía que terminar mi universidad y más sin embargo pues yo tenía esa idea de seguir en el extranjero, o sea, no quería quedarme por un corto plazo. Entonces pues estuve, después del año en China, regresé y pues todavía estaba en la universidad y asimismo a través de la universidad busqué maneras de aplicar intercambios que también ofrecía. Y bueno, ya que estaba bastante en un nivel intermedio del idioma chino, comencé a cogerle gusto también a la cultura. Para aquel entonces, cuando comencé el idioma, me gustaba mucho la caligrafía, como pueden ver en esta foto. De hecho, esta foto fue en el 2014, en un programa, en un taller que hubo de caligrafía en la universidad y pues estaba aprendiendo chino
comencé a entender más sobre la cultura. Luego me di cuenta que la influencia de la caligrafía china está no solo en el idioma mandarín como tal, sino hay otros idiomas como el japonés y el coreano que tienen mucha influencia. Entonces fue como un experimento, como pues tenía tanto gusto por la caligrafía china que y aprovechando que en la universidad en la UES daban clases de japonés, decidí meterme a las clases de japonés en la UES. Tomé todos los niveles disponibles en la universidad, me gustó mucho y luego, pues ya que había tenido esta misma experiencia, pues no es lo mismo aprender en el aula y aprender en Ecuador, pues es mucho más lento el nivel y el avance que tienes. Entonces, como tuve esa oportunidad de ir a China, quise repetirlo con Japón y a través de la universidad también hay convenio de intercambio en una universidad que se llama Kansai Gaidai, queda cerca de Osaka y Kioto, como para estar en la región de Kansai. Entonces apliqué a este programa de intercambio y bueno, aquí era una mezcla entre clases del idioma japonés y también tuve pues clases que me permitían tomar materias relacionadas a mi carrera en ese entonces y tener créditos. Así tuve un año en Japón. También fue también una experiencia muy, muy bonita. También tuve la oportunidad de mejorar mi nivel del idioma y pues cada vez más me sentía como más apasionada y más interesada en vivir acá en Asia. Pero asimismo el intercambio pues era solo algo de un año. Entonces pues volví a Ecuador, ya para ese entonces ya estaba graduada, pues bueno, regresé a graduarme y terminar la carrera, pero pues, o sea, yo no quería quedarme en Ecuador, yo quería aprovechar todo lo que había estudiado, los idiomas, me gustó mucho la experiencia de vivir en el extranjero y sentía que podía desarrollar aún más el potencial y que sentía que sea en China o en Japón teníamos oportunidades. Entonces, pues ya tenía la experiencia anteriormente del Instituto Confucio y fue en el 2018. Bueno, esta fue, apliqué una beca del convenio entre el gobierno de Ecuador y chino. Ya lleva varios años habiendo esta beca, hay para pregrado, posgrado, para estudio del idioma. Pues como yo ya había estudiado en Confucio y ya sabía un poquito como entre los contactos, tenía una amiga con la cual apliqué con ella, que de hecho ella también ha participado anteriormente en estos webinars, y pues las dos estuvimos buscando, y entre Confucio y el CENESID averiguamos sobre las becas para lo que es estudio de posgrado en mi caso, y finalmente en el 2018 tuve la segunda oportunidad de regresar a China. Esta vez también fue por una beca del gobierno y según la carrera que elegí, que fue comercio internacional, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Tonghua, acá mismo en Shanghai. Pues me enamoré, básicamente me enamoré de Shanghai. Yo sabía que tenía que volver a Shanghai. Y pues la carrera duró aproximadamente 3 años. Entonces, pues incluso acá estudiando, eh, estuve revisando cómo era poder trabajar en China. Entonces acá en China hay la oportunidad que si, incluso para los extranjeros, si estudias en una universidad local en China, pero a nivel de posgrado, o sea, un masterado o un doctorado, tienes mayor facilidad de buscar trabajo. Entonces, o sea, luego del tercer intento, finalmente pues pude encontrar el trabajo y pues una estabilidad que me permita ya residir acá en China. Y pues luego de comparar entre China y Japón, la verdad los dos países me gustaron mucho, pero honestamente en Shanghai me sentí muy cómoda y por eso pues decidí precisamente venir a estudiar acá a China y trabajar acá. Y pues ya tenía la experiencia de Confucio, lo cual me facilitó mucho más el tema de cómo investigar para las becas. Pues en Japón había investigado también un poco, pero la encontré un poco más compleja. Mientras que en China ya tenía la experiencia de haber hecho un intercambio, al aplicar y enviar los papeles ya tenía pues los créditos que había tomado de China anteriormente. Entonces se me hizo mucho más fácil y eso me permitió finalmente elegir China como mi destino para poder residir, y pues aún sigo acá en Shanghai y ya estoy trabajando.
Y pues esa fue mi experiencia, pues fueron varios intentos, fueron bastante estrés, el tema de papeles, hubo momentos en que, de hecho, como mi familia a veces estuvo un poquito dudosa en cuanto a lo mejor ya deberías quedarte trabajando en Ecuador y te vas a vivir muy lejos y cómo le vas a hacer, pero pues, o sea, yo como que estaba muy metida en este objetivo que tenía de estudiar en el extranjero y busqué la manera hasta que finalmente se me hizo posible. Y bueno, esta fue mi historia de cómo pude tener la experiencia de estudiar tanto en China y en Japón. Muchísimas gracias, Carolina, por esa respuesta. Es una travesía eso, al parecer. Lo hace sonar bastante fácil, en realidad. Suena bastante fácil, pero entiendo que es un proceso bastante largo y es complicado. Pero es muy interesante tu historia. A ver, ahorita les recuerdo a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en el apartado de Q y A en la barra inferior de la pantalla. Carolina y yo vamos a estar respondiendo. También agradecemos a los asistentes. Hay gente de SPOL. Agradecemos también a Francisco Illingworth que nos está ayudando con la transmisión en vivo en las páginas de SPOL. Y a los asistentes estudiantiles y profesores, porque hubo una profesora, que están aquí, están en semana de exámenes en SPOL. Así que están haciendo un esfuerzo un poquito más grande de venir acá a esta hora. Seguramente están usando sus horas de estudio y les agradecemos un montón. Y ahora a ti, Carolina, te pregunto, o sea, hablas bastante sobre las becas de posgrado para ir a China y a Japón. Tal vez como una idea me gustaría que en otra ocasión hagamos un webinar solamente para este tema de cómo aplicar o de qué hacer, cuál es el papeleo. O sea, entiendo que hay cosas que cambian con los años, pero Ujú. ahí, el contexto es el mismo. Entonces, ahora te hago la invitación pública a hacer un webinar a futuro para aplicar a becas de pregrado y posgrado, lo que se puede hacer en China. Claro, claro, con mucho gusto. Pues sí, tengo pues la referencia en realidad tengo que actualizarme un poco, tengo más la referencia del 2018 cuando fue el año que vine, pero sí tengo la idea bastante general de toda la documentación, la aplicación. Como mencionaba, el CENESID para aquel entonces era un intermediario y había documentos esencialmente para el CENESID, aparte de lo que te pedía según la universidad, lo que es recibir la carta de invitación, que es cuando ya la universidad acepta tu beca y los tipos de beca que hay. Bueno, sí, hay Perfecto, toda una perfecto. información. Ujú. Perfecto. Entonces, a futuro vamos a hacer otro webinar para los estudiantes que quieran aplicar a posgrados en China o Japón también, no hay ningún problema. Y ahora, estamos bien con el tiempo. Te pregunto a ti, esta pregunta es un poquito más personal. A mí siempre me ha llamado la atención cómo son los estilos de vida en China y Japón. Son cosas muy distintas a Ecuador. Eh, es claro. Pero ¿cómo es la vida cómo es la vida estudiantil en China? Y también cómo es la vida estudiantil en Japón. Tal vez una pequeña comparación, fortalezas, debilidades de cada una o tu experiencia en cada una, cómo la describirías? Bueno, en mi caso, eh, pues para hacer poder esta comparación, sí podría como dar esta diferenciación o aclarar la diferencia de cómo fue mi vida estudiantil en China y en Japón. Lo que sí podría decir es que, por ejemplo, en Japón, fui como al haber sido una estudiante de intercambio, básicamente yo estudiaba en la Facultad de Estudios Internacionales, lo cual implica que todos mis compañeros eran extranjeros como yo y mis profesores eran mayormente occidentales, eran de Estados Unidos, europeos. Entonces, si bien estaba sumergida en la cultura, claro, tuve compañeras, conocí muchos amigos japoneses, más sin embargo, en el aula percibí un ambiente de estudio un poco más occidental, diría yo. Aún así,
sí tengo muchas experiencias que comentar al respecto. Mientras que en China, cuando, sobre todo el tema del masterado, tuve clases, mayormente mis compañeros eran, la mayoría eran chinos, éramos como 20, eran 20 chinos y como 6 extranjeros, todos mis profesores eran chinos, y en realidad tomé un programa en chino. Entonces, pues aquí sí me pude sumergir un poco más en la cultura y pues tuve más experiencias un poco más locales y percibí más el choque cultural. Entonces, un poquito comparando cómo fue para mí haber estudiado en China y en Japón, voy a comparar las fortalezas, muchas de ellas están en los dos países. Por ejemplo, el acceso a una beca estudiantil, las dos países lo ofrecen, tanto China como en Japón, y veo que están muy asociadas a cómo es la situación socioeconómica o la situación diplomática que existe entre, en este caso, Ecuador con China y Japón, ¿no? Entonces, las becas las ofrecen por este punto, ¿no? Hay programas de estudio y tanto para China como Japón las puertas están abiertas para los ecuatorianos y pues las dos son muy buenas opciones para venir a estudiar. Ambas, algo que vi muy común entre China y Japón es la diversidad de carreras y programas de estudio que existen. Aquí veo que tanto las facultades como los títulos que puedes obtener luego de estudiar son mucho más amplios de las opciones que puedes encontrar en Ecuador. Puedes, tanto en ingenierías, arte, ciencia, hay mucha variedad. Entonces, pues, a veces en los programas que uno encuentra en Ecuador, puede ser un poquito más generalizado. Yo que sé, por ejemplo, voy a estudiar en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía, pero luego acá vienes y ahí hay fusión de carreras. Entonces, creo que pues si China y Japón ofrecen mucha variedad y hay muchas universidades, son países que tienen mayor infraestructura a nivel lo que es educación superior, también masterado y posgrado, entonces es una buena opción para personas que estén interesadas en estudiar en el extranjero. Cabe recalcar que ambos ofrecen programas, entiendo creo que para Japón por lo general solo es en inglés, pero en China se ofrece carreras para los extranjeros, estudiarlas en chino, en mandarín y en inglés. Entonces el tema de no saber el idioma local no es una barrera. Se puede aplicar a las becas, se puede estudiar en inglés, entonces hay la facilidad en ambos países también. Otra fortaleza que encontré en estos dos países es las universidades y ciudades de primer mundo. Como te comentaba, para mí Shanghai, la verdad vivo enamorada de esta ciudad. Es más que todo, por ejemplo, se puede vivir en primer mundo sin necesidad de estar en ciudades más caras, como no sé, a lo mejor mismas ciudades en Tokio es mucho más caro, pues en Europa hay ciudades mucho más caras la vida estudiantil, pero por ejemplo China ofrece una opción bastante buena y mucho más económica que otros países. Y Japón también, de igual manera, tienen muy buenas universidades ambos países y la experiencia es muy enriquecedora y ambos países yo los recomendaría para estudiar en cuanto a las universidades y la calidad de vida que uno puede acceder al vivir en estos países. Oportunidad laboral y de negocios, pues como mi objetivo era quedarme viviendo en China, obviamente pues sabía que tenía que dar un paso más allá, sabía que mi vida estudiantil iba a tener un límite y que luego de ello pues tenía que buscar trabajo. Entonces pues me di cuenta que sobre todo en China, he sentido particularmente, las oportunidades son muy grandes mientras estudias tu pregrado o posgrado de manera individual o también aplicándolo a través de las universidades, tienes opción para hacer, por ejemplo, comenzando con pasantías y puedes acceder a muchas empresas multinacionales. Acá se puede trabajar de empresas europeas, empresas americanas, empresas asiáticas, y el abanico de oportunidades es 10 veces más grande de lo que puedes tener en Ecuador. Entonces, pues tener incluso si deseas regresar al país, el hecho de haber tenido una experiencia, hacer una pasantía, yo qué sé, en Unilever, en Google, en cualquier empresa multinacional, te da un avance, es algo mucho más grande que fortalece tu currículum laboral. Entonces, lo mismo en Japón. Hay muchas, tanto empresas locales como extranjeras, que se encuentran en ambos países. Entonces,
lo vi bastante interesante. Obviamente, pues luego de estudiar uno quiere aplicar todos esos conocimientos y trabajar, entonces las oportunidades laborales y de negocios son muy grandes e incluso pues muchos extranjeros deciden y emprender en sus propios negocios y hay muchas oportunidades acá también, lo cual es una ventaja y básicamente luego de estudiar lo que haces es pues ya residir acá si te gusta mucho y encuentras esa oportunidad. Seguridad. Eso, o sea, en particular en Asia, bueno, básicamente lo que vendría a ser China, Japón e incluso Corea, la seguridad es algo que me encanta mucho. En realidad es como que vivo en una burbuja, pero por ejemplo, si voy a Sudamérica o incluso si uno va a Europa, pues notas esa diferencia aquí, es muy seguro. El que te roben un celular es bastante difícil. Aquí puedes tener confianza. Me ha pasado personalmente, a lo mejor y voy en moto y me bajo a comprar la tienda y me he olvidado de sacar la llave, la dejo colgada en la moto y una vez me fui a comer en un restaurante, pasó una hora, regresé y la moto estaba ahí con la llave colgada, mi bolso atrás. O sea, es algo que yo, o sea, en otros países pues esa seguridad no existe y eso es algo muy, muy, muy bueno que tienen ambos países, tanto China como Japón, sobre todo creo que en cuanto al ser mujer, creo que muchas mujeres sentimos esa amenaza al estar solas en la calle 10, 11 de la noche a lo mejor y lo piensas dos veces en otros países, pero acá la verdad es muy bajo la oportunidad de que haya un secuestro o un robo porque la seguridad es muy, muy buena. Entonces, eso es algo que destacar en estos dos países. Creo que también es un tema cultural. Es algo de, con el simplemente hecho de que te dé vergüenza, que tu familia o la gente que te conoce se enteren de que has realizado un robo, así sea de un celular a algo súper grande. Y por muchas razones, ambos países, todo lo que es inseguridad, robo, secuestro, es muy, muy bajo en comparado incluso en otros continentes. Otra fortaleza que encontré de la vida estudiantil en China y en Japón, en un punto de vista como un extranjero estudiando en estos países, es también, pues, aparte de estudiar y trabajar, pues también existe la experiencia, obviamente, pues de viajar y realizar otras actividades. En este caso, la vida de ocio es la gama de oportunidades y de actividades que hacer es muy, muy alta. Honestamente, con el COVID, las actividades obviamente han disminuido mucho, pero anteriormente aquí habían charlas, conferencias, museos, obras de teatro, aquí habían competencias de Fórmula 1, el Rolex de tenis, o sea, habían un sinnúmero de actividades. Aquí tienes para estar ocupado de domingo a domingo y eso te enriquece mucho, o sea, puede ser que a lo mejor en la noche te vas a un bar o estás en un restaurante y no sabes, literal al lado tuyo puede estar el CEO de una super empresa y así te rodeas acá en Shanghai. O sea, estás a codo acá conoces a gente de todas partes del mundo, literal de todos los continentes y es muy bonito. Y bueno, en el caso de China y Japón son países que pues son muy bonitos para conocer, culturalmente tienen varias ciudades, muchos lugares para ir. China particularmente es muy grande y el paisaje es muy diverso, puedes ir al desierto, puedes ir al Tíbet, puedes ir al sur, a la parte de lo que es las playas, puedes ir a Pekín, hay muchas opciones de viajar y pues e incluso otras opciones que muchas personas utilizan es, viviendo en China y en Japón, puedes tener la oportunidad también de viajar al sureste asiático, puedes ir a Tailandia, puedes ir a Filipinas, y al vivir en China y en Japón, como el nivel de vida es un poco más alto, pues incluso sientes que al viajar a estos países que mencioné anteriormente es mucho más barato. Y pues tienes esa ventaja también, puedes conocer por ejemplo, si te gustan las playas, el sureste asiático es una muy buena opción. Entonces, todo esto conforma la experiencia de una vida estudiantil. No solamente es en el aula o lo que aprendes, sino pues también esas experiencias que tienes en el día a día o incluso cuando decides tomar viajes en la época de vacaciones. Otra fortaleza que encontré en ambos países es la expansión de tu red de contactos, que como mencionaba,
aquí puedes conocer personas de todas partes del mundo. Puedes tener la opción, de repente te invitan a una fiesta de cumpleaños y conversando, pues te enteras que trabajan en súper multinacionales que nunca en tu vida hubieras imaginado que te encuentres con una persona así, y en algo tan sencillo como en una fiesta de cumpleaños, en un restaurante. A lo mejor compartes la misma clase de baile con alguien que trabaja en Google o alguien que trabaja en Unilever, no sé, por mencionar ejemplos. Y pues eso ya te da un roce de, pues, conocer, te puedes hacer amigo de personas que al momento a lo mejor que buscas un trabajo, pues ya tienes esas puertas abiertas, puedes tener referencias. Entonces, eso para mí es algo muy increíble, y algo de las cosas que más me gusta de haber estudiado en China y en Japón son esa oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo, de diferentes carreras, de diferentes ideologías, de diferentes religiones. Aún así todos convergemos en una misma ciudad y compartimos experiencias muy similares, lo cual es muy enriquecedor, tanto para China y para Japón. Y otra fortaleza que encontré de ambos países es el bagaje cultural que ofrecen localmente. Al ser una persona de Sudamérica que viaja a China o a Japón, culturas milenarias, la experiencia es muy enriquecedora desde el plato de comida que vienes a llevarte en la cafetería. O sea, es algo sumamente diferente a la gastronomía ecuatoriana, por ejemplo, a cómo es ir a un supermercado, pues experimentar todo lo que es vivir en la universidad. Acá el campus es algo muy diferente de lo que se maneja en Ecuador. Por ejemplo, acá uno vive en el campus, vives tanto con los extranjeros como los locales. El hecho de aprender a ser independiente, a lo mejor en Ecuador pues vives con tu familia y tus padres te ayudan en actividades en la casa, pues acá tienes que ser bastante independiente y poder administrar tu tiempo tanto en los estudios como en los quehaceres en tu cuarto, como pues si quieres hacer también viajes y vida social. Entonces tienes que aprender a administrar y ser bastante organizado. Entonces son retos que te van ofreciendo estos países, y que para mí es una de las fortalezas más grandes y de las mejores experiencias que se puede tener al estudiar tanto en China y en Japón. Por otro lado, pues también hay debilidades. Por ejemplo, bueno, también tienes que tener una razón por la cual quieres estudiar, sea en China o en Japón. Por ejemplo, si te gusta mucho la cultura, si está relacionado el idioma, a lo mejor alguna ingeniería, o buscas trabajar acá, pues obviamente esta es tu mejor opción para estudiar acá. Más sin embargo, por ejemplo, si comparamos universidades tanto en China, en Japón, como otras universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia o en Europa, si comparamos el ranking académico, si bien hay universidades muy buenas acá en Asia, pero pues obviamente tampoco te vas a encontrar un super Harvard acá, o universidades de mucho más alto nivel. E incluso, por ejemplo, en el caso de China, hay muchos estudiantes chinos que cuando ya se trata de educación superior, tanto masterado como doctorado, de hecho ellos van a otros países, van a los Estados Unidos, a Europa, a sacar sus títulos, pues porque saben que si quieres estudiar en las mejores universidades del mundo, a lo mejor en Asia o en China y en Japón no hay tanta variedad, o a lo mejor las carreras son un poco más limitadas. Entonces, el ranking académico, diría yo que hay menos opciones. No son malas, pero hay menos opciones. Si tu objetivo es buscar estudiar en las mejores universidades del mundo, hay menos opciones. Entonces, eso sería un poquito una debilidad que podrías encontrar estudiar acá. El costo de vida puede ser relativamente alto, e incluso si comparo China y Japón, pues Japón termina siendo aún más caro, pero aún así, incluso comparando la moneda, si quiero comparar China y Ecuador, aunque por el tema del dólar pareciera que Ecuador fuera más caro, pero el nivel de vida acá es mucho más alto. Entonces pues luego pues sí, la beca te ayuda mucho. Caso contrario, pues sí tendrías que conseguir una manera, alguien que bueno, si tienes la posibilidad económica de estudiar acá por tu cuenta, es más que increíble. Caso contrario, la beca ayuda mucho, pues acá los costos son mucho más altos, tanto lo que es vivienda, comida, si buscas vivir aparte, el arriendo,
es bastante caro. Comparado con lo que te costaría arrendar en Ecuador es mucho más caro. Entonces creo que a lo mejor y hay países más económicos, pero una desventaja podría ser en China y Japón es el tema económico. Hay muchas personas que quieren estudiar, pero al volver a, perdón, al hacer como el presupuesto y al ajustar las finanzas te puedes dar cuenta que a lo mejor y necesitas ahorrar para estudiar, o en mi caso lo que buscaba justamente eran las becas que pues me podrían cubrir todo lo que es educación. Pues yo tenía mi cuarto en el campus y por tanto pues ya me ahorraba todo eso. Aún así te daban también un pequeño, una mensualidad, es muy básica, pero pues te logra cubrir lo básico que es comida y transporte, ropa, algo muy sencillo, pero el costo de vida es más alto. Entonces eso podría ser un poquito una debilidad o un reto más grande que se debe de tomar cuando se viene a estudiar acá a China y Japón. El simple hecho, por ejemplo, de comprar un pasaje de avión es mucho más caro, y entre más largo, mayor la distancia, mayor el precio, y piensas dos veces cuando quieres volver a Ecuador por el tema del pasaje, por ejemplo. Entonces, pues es más costoso vivir acá. La presión académica también puede ser una debilidad que encontré en ambos países. Bueno, el- personalmente lo noto incluso más en los estudiantes locales. Por ejemplo, si estudias la carrera, en mi caso cuando tomé la carrera en chino, y al tener compañeros chinos y el pensum con ellos y los profesores chinos, pues me metí a esa rigurosidad académica. Y un poquito más viene a la manera como ellos enseñan. Es un poquito más, ¿cómo diría yo? En vez de ser como más de argumento o cuestionamiento, acá es un poquito más como de memoria, ¿no? Entonces, más acá tengo una foto, o sea, literal, y uno va a la biblioteca y ve los alumnos con 10 libros apilados lado a lado y clavados estudiando, pero es porque es la metodología un poco diferente a lo que manejan, por ejemplo, a lo mejor universidades en Europa. eh, Tienen otra metodología. Acá es un poquito más de memoria, a lo mejor y el alumno no es tan participativo en clases, no pregunta, no cuestiona, más sin embargo sabe que tiene que memorizarse. Entonces, pues esto aumenta la presión académica, y si quieres en verdad poder pasar el semestre y no quedarte, pues a lo mejor y sí te das cuenta que tienes que rendir, o sea, tienes que estudiar más horas de lo previsto, a lo mejor, y yo qué sé, en Ecuador tenías más soltura, podías hacer más actividades a la vez, mientras que en China y en Japón puedes un poquito experimentar esta rigurosidad de más actividades, más clases, el tema de memorizar mucha información, o sea, es como, puede ser una debilidad también. Otra que pude percibir es el tema del choque cultural. Pues no es lo mismo decir, bueno, me voy a estudiar a los Estados Unidos, pues ya sé inglés y alguna vez ya lo he visitado anteriormente y a lo mejor tengo familia. La comunidad latina es mucho más grande en Estados Unidos, incluso en Europa, entonces creo que pues acoplarte tanto en el aula como en la vida, en cómo se vive en la ciudad, puede ser un poco más fácil, pero pues al vivir en estos países como en China y en Japón, donde pues son bastante nacionalistas y su cultura milenaria la mantienen en muchas cosas con el simple hecho de que tienes que comer con palillos, o bueno, tantas experiencias que se viven acá, pues puedes percibir este choque cultural, y pues a lo mejor y el proceso de adaptación puede ser un poco más largo que lo que te costaría estudiar en los Estados Unidos o incluso estudiar en América Latina. No sé, me voy a estudiar a Argentina, me voy a estudiar a Chile, pues me voy a acoplar mucho más fácil, pero pues si vas a estudiar acá en China y Japón, eh, hay más, el proceso de adaptación es mucho más largo, y el saber inglés te ayuda mucho. Conectarte tanto con el resto de extranjeros como con chinos y japoneses que saben el idioma inglés, pero honestamente en el día a día, una parte del choque cultural que pueden percibir los extranjeros es cuando no saben el idioma local, ¿no? El simple hecho de ir a una tienda a comprar, de ir al banco a sacar dinero, a lo mejor y tienes que ir al hospital por te sientes mal, y pues te enfrentas con el que todos hablan chino y todo está en chino o todo está en japonés,
y a lo mejor la gente joven tiene más conocimiento del idioma inglés. Por ahí te puedes encontrar gente que algo sabe español, pero básicamente pues adultos mayores, generación de mis padres y personas mayores pues muy poco hablan el inglés y todo está en chino o todo está en japonés, entonces eso también puede ser parte del choque cultural. Sí recomendaría si quieren estudiar en China, en Japón o quieren estar relacionados con esa cultura, el idioma abre muchas puertas y te ayuda a entender mucho más la cultura o justamente cerrar esta brecha cultural o este choque cultural. Si aprendes el idioma, pues se te hace mucho más fácil y acoplarte a la universidad y al nivel de vida de la ciudad donde vayas a ir, te ayuda mucho el tema de haber estudiado o estar estudiando el idioma. Otra debilidad que puedo encontrar tanto en China y en Japón es, bueno, como comentaba, la complejidad que puede haber en adaptarse y aceptar, y bueno, que la cultura local te acepte como tal. Luego te vas a dar cuenta que procesos de la vida diaria, como por ejemplo rentar un departamento, luego tienes que llenar documentos y luego siempre te vas a dar cuenta que hay el formato para extranjeros y el formato para locales. A lo mejor y te quieres ir de viaje y tienes que comprar un ticket de tren, hay que hacer la fila para extranjeros y la fila para locales. O sea, pueden ser muy abiertas. Acá puedes encontrar personas en muchas partes del mundo, más siento que siempre va, o sea, creo que es difícil mezclarte con los locales. Siento que siempre va a haber una diferencia, siempre te vas a sentir el extranjero. Y a lo mejor para muchas personas eso puede llegar a ser un choque bastante fuerte. O sea, yo creo que si comparo a un extranjero que va a Ecuador, creo que nuestra cultura es un poco más, pues somos más abiertos, somos más, nos gusta ayudar a los extranjeros, abrimos las puertas, podemos hacer trámites generales, tanto para un local como para un nacional, pero acá en China y en Japón siento que es muy marcado. Entonces, pues eso también es parte de la adaptación y sumergirte en la cultura. Luego te das cuenta que pues incluso aunque estudies el idioma y tengas amigos, siempre te van a poner 2 trabas más que un local porque pues no puede ser 100% chino, no puede ser 100% japonés. Entonces, eso creo que pueden ser debilidades que a lo mejor en otros países es fácil adaptarse a estudiar en los Estados Unidos o en Europa, pero pues acá en cuanto a China y Japón, sí se siente eso marcado entre ser un local y ser un extranjero. Ok, bueno, es una lista bastante grande de fortalezas y debilidades. Yo creo que a los chicos que están interesados en ir, les sirve muchísimo este, este análisis, porque, o sea, sí es complicado. Vivir en otro país es complejo, es muy incierto para mucha gente. Entonces, yo creo que es importante. Para nosotros aún China y Japón sigue siendo un enigma en muchos aspectos y tal vez esta lejanía cultural, por así decirlo, o sea, este espacio de desconocimiento es muy restrictivo en cuanto a la toma de decisiones, porque en realidad siempre apuntamos, qué sé yo, a hacer un viaje a Estados Unidos, un viaje por Sudamérica, un viaje por Centroamérica y el resto de Norteamérica, Europa, pero Asia siempre sigue siendo una especie de decisión un poco más compleja Ujú. de tomar. Y claro, el choque cultural siempre es un aspecto a tomar, porque los latinos y específicamente los ecuatorianos somos muy distintos en cuanto a nuestra forma de ser. Como tú lo decías, nosotros somos muy abiertos, muy de colaborar, muy de recibir, de ser muy, no sabría cómo decirlo, tratamos de adentrar a los extranjeros a nuestra cultura sin ningún problema. Incluso creo que nos da mucha felicidad y mucha risa que los extranjeros hablen como ecuatorianos o tengan expresiones ecuatorianas o hagan cosas ecuatorianas como la forma de comer o lo que se come o otro tipo de expresiones culturales. Entonces, para nosotros es un poco complicado el asunto de que China y Japón sean muy o sea, muy de esa forma, muy
eh, no sé cómo ponerlo, muy como que más reservados, un poco más pragmáticos. Pero también tú tienes una perspectiva dual de la educación, ¿ya? Eh, entre la educación china y japonesa, ¿qué detalles crees tú que son relevantes y que se podrían aplicar aquí en Ecuador? En cuanto a la educación, obviamente, de ambos países, orientado acá a Ecuador. Ok, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, que creo que, bueno, muchas personas alguna vez, sí, por ejemplo, en el caso de Japón, si tienen interés en esta cultura, han podido observar el tema de, algo que resalto siempre mucho de Japón es la educación en valores. Creo que es un país que mucho enfatiza el tema del valor, de la parte de la moral, la ética del ser humano, ¿no? Entonces creo que me parece muy, muy interesante, ¿no? El tema de cómo la educación desde muy temprana edad, desde el jardín de infantes, a los niños, aparte de que aprendan a sumar, a leer, les enseñan educación en valores. Pues en el aula de clases la compartimos todos, pues todos limpiamos, comemos juntos, compartimos, o sea, creo que es muy, muy difícil encontrar en otros países que enfaticen que el niño, aparte de que aprenda a sumar y a leer, pues se preocupe por limpiar su puesto, respetar al profesor. Si el profesor entra a la clase, pues literal y pararse y hacerle la venia porque entró el profesor, es ese respeto hacia los mayores. Creo que a veces en otras culturas como en la latina creo que se pierde un poco, hay un exceso de confianza y siento que para mí es algo mucho de venerar, sobre todo en Japón se siente más esto, y creo que eso sería algo muy interesante de implementarlo en el Ecuador, o sea, que también te enseñen, aparte de lo educativo, el deporte, el arte, pero creo que también que nos enseñen en valores, o sea, cómo ser humanos, pero, o sea, cómo preocuparte por el medio ambiente, recoger, o sea, puede ser que tengas 10.000 títulos, 10.000 masterados, pero creo que es algo muy, muy malo, o sea, algo muy negativo y da mucho que decir de una persona que a lo mejor y no es aseada o es inculta o no respetas a tus mayores. Entonces creo que eso es algo que siempre enfatizo y me gustaría en algún momento poder ver que eso también se vaya implementando en la educación ecuatoriana, por ejemplo, que de alguna manera desde muy pequeños, es importante comenzar desde pequeños, enseñarles los valores, limpieza, respeto a los mayores, creo que eso es algo que siempre se destaca. En China también, bueno, también el respeto a los mayores, pero creo que Japón lo practica y lo pone, lo hace un mejor el ejemplo. Para mí eso es algo que sería muy bueno a llevar no solo en Ecuador, en muchas otras partes del mundo, creo que eso es algo bueno que podría replicarse en otros tipos de educación o en otros países. Em, Algo que también se puede destacar en la educación en Japón, por ejemplo, es la enseñanza de la colectividad. Más allá de ser nacionalistas, también el tema de cómo todos participan en equipo. Creo que a veces en otras culturas somos muy individuales, o sea, solo nos preocupamos por el bienestar propio, pero no vemos al de al lado si necesita algo, si lo podemos ayudar. Entonces, esto va no solo en la parte educacional, pero también en la cultura y cómo existe la sociedad como tal japonesa. En la parte de la colectividad es algo muy positivo que se puede enfatizar y recalcar. Creo que es algo que también se podría aplicar también en Ecuador, es algo que yo pienso es algo muy bueno de implementar, el tema de cómo vivir en sociedad de manera colectiva, hacer mucho de lo que es más trabajo en equipo, es algo que muy, muy destacable. También algo que disfruté mucho estudiando acá en China y en Japón, vi el tema que ya había mencionado antes, la variedad de carreras que ofrece es algo muy bueno que me gustaría en algún momento los estudiantes en Ecuador puedan tener esa experiencia, ¿no? A lo mejor, y pues yo qué sé, quiero ser arqueólogo.
pero es una carrera para nosotros muy rebuscada. A lo mejor, no sé si hoy en día hay alguna universidad o alguna materia como tal que te ayude. Por ejemplo, acá en China están, a estas nuevas generaciones los están como voy a decir, voy a ser muy directa, metiendo la idea de que pueden ser astronautas y quieren desarrollar carreras muy a la mano de chicos que mañana lleguen a ser astronautas o estudien ingenierías que en Ecuador a lo mejor no hay, ¿no? Hay muy básicas, las típicas derecho, medicina, pero ¿qué tal si el chico quiere estudiar algo muy diferente de las carreras que siempre encontramos en el país? O sea, creo que sería muy bueno ampliar esa gama de tanto materias como carreras de estudio, porque pues puede ser un chico ecuatoriano que quiere estudiar cinematografía, quiere ser arqueólogo, pero lamentablemente a lo mejor y quiere estudiar en el país, pero o a lo mejor no tiene esa posibilidad económica para estudiar afuera y por tanto quiere estudiar localmente, pero las universidades no ofrecen tanto bagaje de materias y carreras y creo que ese es un buen ejemplo a tomar de ambos países que ofrecen muchas carreras de estudio. Hay carreras solo enfocadas a lo mejor en idiomas, para ser científicos. O sea, creo que eso es algo muy bueno a destacar y creo que se pierde mucho potencial en el país. No creo que ningún ecuatoriano no sea capaz de ser arqueólogo ni astronauta, sino que al no tener acceso a ese tipo de carreras, pues obviamente nos limitamos a opciones muy básicas y hoy en día es muy difícil encontrar un ecuatoriano científico, un ecuatoriano arqueólogo, pero es porque pues no hay muchas opciones locales y bueno, el que tuvo la oportunidad de aplicar una beca o tuvo sus padres le pueden apoyar económicamente, pues muy bueno por él que pueda aprovechar estudiar en el exterior, pero creo que también sería muy bueno darle oportunidad a todos, o sea, no solamente a la persona que tiene mejor situación económica para poder estudiar afuera, pero creo que a todos los ecuatorianos tenemos sería muy bueno que tengamos esa oportunidad de aplicar a otro tipo de carreras, a aspirar a otro tipo de trabajos muy diferentes a los tradicionales. Eso es algo que también puedo destacar de estos países y que disfruté mucho y vi cómo hay una variedad de materias por estudiar y luego pues al momento de salir de la vida laboral pues incluso eso hace que no haya, que las ofertas de trabajo sean mucho más amplias y que no hayan 100.000 personas aplicando por el mismo puesto porque pues hay distintos trabajos y hay distintas carreras. Entonces eso es algo también muy bueno que se puede destacar. Otra experiencia que me gusta mucho de estudiar acá en China y Japón es el tema de la apertura que tienen en cuanto a los extranjeros. O sea, como, ya que tuve la oportunidad de venir a estudiar acá, creo que hay muchos extranjeros que a lo mejor tienen interés en estudiar español o le gusta la cultura latina. Pero, por ejemplo, eso lo percibí al estudiar en Ecuador, vi que la cantidad de estudios, tanto la cantidad como la variedad de países, de chicos de distintas nacionalidades, era muy básica, ¿no? Siempre van a lo mejor chico de Estados Unidos, chico europeo, pero creo que sería muy bueno que el Ecuador ofrezca también programas de intercambio y se amplíe hay muchos, por ejemplo, acá encuentras estudiantes de todas partes del mundo, hay estudiantes africanos, estudiantes de otros países asiáticos, y eso también sería muy bueno para los alumnos en Ecuador, ver que en tu facultad, en tu universidad, puedas tener, sin necesidad de viajar, pues puedas hacer amistades de otras partes del mundo, también nos abre la mente, al compartir, al conversar con esta persona de Siria, un chico del Congo, y aprendes muchas cosas distintas, a lo mejor tenemos cosas en común, cosas diferentes, pero creo que eso también sería algo muy bueno que en Ecuador se permita, bueno, que las universidades establezcan convenios que vayan más allá de a lo mejor y solo en América Latina o solo Estados Unidos, sino que pues buscar esa manera de establecer convenios con otras universidades, pues sea en Asia, sea en Europa, y asimismo pues haya ese intercambio, no tanto los extranjeros que vayan a estudiar a Ecuador, como los ecuatorianos que tengamos esa oportunidad de aplicar a becas y buscar otros horizontes que no solo sean las universidades tradicionales o los países tradicionales que un ecuatoriano tiene acceso. Eso también es algo que me gustaría pues sería algo muy bueno que se pueda aplicar en las universidades.
Ok, muy bien. Esto es importante. Es importante que se adopte ciertas cosas de la educación de otros lugares, no solamente de China y Japón, pero como lo mencionaba, China y Japón sigue siendo un enigma. Ahora ya no tanto, al menos en Japón, porque hay mucho esto de mucha influencia cultural con el anime, con el manga, las personas también que les encanta la gastronomía japonesa, que la gastronomía japonesa aquí en Ecuador ha tenido un aumento en su popularidad bastante grande. Entonces ese tipo de cosas se aprenden y a mí me parece bastante interesante porque es una forma de ir adoptando esa cultura. Eso también nos ha pasado con la cultura coreana. Entonces es importante y esta vez estamos enfocando un poco más, no tanto en lo cultural de entretenimiento o de gastronomía, sino en lo cultural de educación, que Ujú. sigue siendo importantísimo. Japón y China tienen sistemas educativos bastante desarrollados y tienen resultados bastante interesantes. Y ahorita entramos a la última pregunta, Carolina. Y les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, el de Q y A en la barra inferior. Y bueno, la última pregunta de mi parte. eh, en tu experiencia personal, ¿cómo es ser alguien de una cultura totalmente distinta en China y Japón? O sea, ¿consideras tú que existen barreras culturales, o sea, existen barreras culturales como educativas entre estos países y Ecuador? Si hay algo que sea un poquito más complicado de adaptarse, y si es así, por favor, adelante, cuéntanos. Sí, creo que pues adaptarse a la cultura sí podría ser para muchas personas el proceso de adaptación puede ser más largo, para otras puede ser más corto. Creo que eso también depende de, antes de venir a sea China o a Japón, qué tanto pues has estudiado, qué tanto has leído sobre estas culturas. Como mencionaba, si sabes el idioma ya eso te da una ventaja también. Pero creo que pues estas barreras que se encuentran están en el día a día. O sea, justo como las imágenes que había puesto están un poquito como fuertes, por así decirlo, pero creo que un choque cultural que puede tener alguien es desde el momento que entras al baño, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, es muy común encontrar estos baños como el de la foto, el que está en el piso, y pues creo que acostumbrarse a ir a este baño puede ser también todo toda una experiencia muy interesante. Entonces, pues sí, las barreras son, o ese choque cultural es en muchos aspectos. Por ejemplo, acá ponía una foto, la de la derecha inferior, esa es una foto que yo tomé los primeros días que iba a comer en la cafetería acá en China, ¿no? Entonces, pues luego, o sea, en un principio sí me costó comer la comida china, y no solo me refiero por el picante, pero pues es que la gastronomía es totalmente distinta a lo que puedes encontrar en Ecuador. Entonces, en el día a día se van encontrando estas barreras, estos choques, a lo mejor por ejemplo, puede ser un poquito como para no chocarse con esa pared cultural. Uno a veces y tiende a reunirse entre su propio grupo. Por ejemplo, en el tema de los extranjeros, luego a veces uno veía grupos que de solo alemanes, solo franceses o solo latinos, porque pues creo que justo al experimentar en tantas cosas, la cultura sea china o japonesa, creo que llega un momento en que uno necesita pues estar al lado de los suyos, de alguien que te entiende, a lo mejor el latino, no sé, es más de fiesta, es más conversón, y a lo mejor y uno va, por ejemplo, algo que me pasaba mucho en la biblioteca en China, por ejemplo, el silencio es, o sea, nadie habla, todo el mundo está estudiando, está muy callado. De hecho, tuve una anécdota que una vez pues estaba, de hecho estaba estudiando chino, estaba como que estudiando mi vocabulario y me dio por escuchar música. Y en eso pues la canción que me gustaba y comencé como que a zapatear
Pero yo ya estaba metida en mi canción, y en eso una chica me toca el brazo y me dice como que, disculpe, como que haga silencio, ¿no? Y luego, o sea, yo ya me había perdido en mi mundo, ni siquiera, me había olvidado que estaba en una biblioteca. Entonces, pues a lo mejor, y el choque cultural se vive en cualquier experiencia. Luego me pasaba en Japón, en el tema de los metros o el tren, es, es como que estás en un velorio, o sea, nadie, y es por tema de educación, nadie come, nadie habla. Una vez mi mamá me estaba llamando, yo estaba en el tren y yo con vergüenza, "Aló, mami, después te llamo, es que ahorita no te puedo hablar, estoy en el metro, no te puedo hablar". O sea, y la gente ya me miraba feo. Una vez también me pasó que sentada en el metro, eh, por alguna razón pensé que se me había caído la billetera. Entonces como que estaba sentada en el metro, tenía de lado y lado dos japoneses y como que de manera abrupta me hice así como para revisar si tenía la billetera en el bolsillo atrás y sentí que las dos personas se asustaron como que les iba a robar o algo. O sea, como que fui muy brusca en hacer mi movimiento y a lo mejor en Ecuador puedo hacer cualquier otra cosa y nadie lo percibe y nadie lo siente como ofensivo, pero creo que sí es una falta de respeto a estas culturas y porque pues esa es su manera de vivir, esa es su manera como interactúan, ¿no? Habiendo ese respeto, a lo mejor y aquí hay un poco más de separación entre personas, o sea, no hay tanto ese contacto, o sea, son muchas las experiencias. Me pasó las primeras semanas cuando llegué a China, que esa fue mi primera experiencia de venir a Asia, pues comenzaba a conocer chicos de otras partes del mundo y pues fui con una amiga ecuatoriana, entonces con ella la frecuentaba y de repente conocí una chica de Malasia pues me caía bien y un día le iba a saludar, e inconscientemente tenía esa costumbre de dar el beso pues en la mejilla, ¿no? Pero fue algo así como que ya instantáneo, como que me le iba a acercar y la chica como que se asustó y tampoco supo qué hacer y yo también me quedé bastante incómoda. O sea, fue algo que hace 2 semanas estaba en Ecuador, entonces como por inercia yo saludaba con un beso, pero luego me di cuenta, no, pues estoy en China y ella es de Malasia, a lo mejor y ni siquiera saluda con un beso. Entonces, el choque cultural lo percibes en el día a día, pero poco a poco vas entrando en la cultura y creo que vas comprendiendo y ya te vas acostumbrando. Luego creo que, por ejemplo, si pasa 1 o 2 años y regresas al país, en el caso de que ya vivas por acá, pues creo que justamente es como un choque contrario. Luego vas y creo que te pierdes un poco porque pues tienes la emoción de visitar a tu familia y todo, pero luego, en cambio, repites esas costumbres o esas actividades que hacías en China o en Japón y acá en Ecuador son un poco extrañas, ¿no? Lo que te comentaba del tema de la seguridad, aquí con qué tranquilidad yo me meto, puede ser el iPhone, lo que sea en el bolsillo atrás del pantalón y no tengo miedo de que alguien me vaya a meter la mano y se me lo vaya a llevar. Y a lo mejor yo voy así bien confiada del Ecuador y me subo a un bus, o sea, como que ese choque cultural siempre lo vas a tener y es muy extraño porque luego como que te sientes extranjera a tu propio país y si hago esto en Ecuador es como muy, o sea, muy mala idea que lo haga, ¿no? Y mientras que acá en China puedo tener esa libertad de hacerlo, en Japón también hay mucha seguridad. Entonces, hay muchas barreras que se pueden experimentar o tener al momento de estudiar acá, en cuanto al idioma, la comida, como mencionaba, el choque cultural y adaptación. em, el tema, como mencionabas anteriormente, todavía hay, e incluso hoy en día, en el siglo XXI, hay estereotipos, hay tabús y prejuicios de lado y lado, ¿no? Tanto como qué pensarán los chinos de los latinos y qué pensaremos los latinos de los chinos. O sea, yo he conversado con chinos que a lo mejor y tienen muy buena educación y han estudiado en el extranjero, entonces pues saben cómo acercarse a una persona latina o un occidental y se puede llevar una conversación muy normal. Luego puedo, a lo mejor y al chino en el metro o en el bus de al lado, pues le llamó la atención. Antes pasaba, ya en Shanghai ya no, o en otras ciudades más pequeñas y a lo mejor, yo qué sé, por ejemplo, yo sé, tengo vellos en el brazo y les parece un poco chistoso, ¿no? Porque acá las mujeres chinas son un poco más lampiñas, ¿no? Y les parece chistoso que tenga vellos en el brazo o de repente que tenga rulitos en la cabeza y a veces hay chinos que se te ponen al lado tuyo y se toman fotos y luego te sientes como que a lo mejor y soy algún, no sé, estoy en el circo, soy el centro de atención, o sea, luego tienes experiencias muy chistosas en cuanto a eso, pero es porque pues es como puedes ser un ser muy extraño para ellos, o sea,
es totalmente diferente. Luego me ven y he recibido comentarios, a lo mejor eres de la India. Me confunden mucho creo que los latinos nos confunden a veces mucho con personas que si fuéramos de la India, o que si soy de Nepal, del sureste asiático. Me han preguntado, ¿de dónde eres? De Ecuador. A veces he tenido experiencia de muchos chinos japoneses que nunca en su vida han escuchado Ecuador. Otros sí, a veces me dicen, sí, el fútbol, Valencia, ni sé qué, y me preguntan, y yo, sí, vamos conversando al respecto, pero puedes tener experiencias muy chistosas también. He tenido chinos que me preguntan, sí, tú comes todos los días tacos, y yo, bueno, pues, o sea, creo que está un poquito perdido el chino cuando mencionó tacos. Entonces, sí, hay muchas experiencias como estas. Algo que también puede ser un poquito barrera, yo lo sentí en un principio, el tema del uso horario, ¿no? Que justamente ahorita que estamos llevando el webinar, el tema de acá es la noche, allí es la mañana. Por ejemplo, a lo que yo quería comunicarme con mis padres, siempre es un poquito conflictivo el tema de los horarios, porque pues son 12, 13 horas de diferencia, entonces sí te cuesta acoplarte, y a lo mejor si vas a viajar a Ecuador por un par de semanas, pues sí te agarra el cambio horario. O sea, son cosas que pues sí son parte de la experiencia. Cuando vienes a China, creo que la mayoría, por primera vez, creo que ya a las 2 de la mañana yo ya estaba despierta, porque pues tenía todavía el horario de Ecuador, hasta que ya me fui acostumbrando. Entonces, pues son muchas las barreras que uno va encontrando, pero creo que hoy en día pues son más anécdotas bastante chistosas y forman parte de la experiencia, pero ya con el tiempo te ayudan a comprender más la cultura, y hoy en día pues son bastante enriquecedoras, y son experiencias que contar. Y pues creo que para ti es como un logro personal, porque sientes que todo ese cambio que has tenido desde que venías la primera vez, no sabías ni cómo ir al baño, no sabías ni cómo comer, no sabías cómo tomar un taxi, no sabías cómo ir a comprar un supermercado, y hoy en día para ti es algo tan común como si estuviera en Ecuador. Entonces, toma tiempo, pero creo que es cuestión de paciencia, perseverancia, y pues si te gusta la cultura, pues eso lo hace aún más fácil, porque en cierto punto en el momento que tienes esa experiencia bochornosa puede ser incómodo, pero luego pues ya te vas dando cuenta que es parte del aprendizaje, pero es algo muy positivo al final de cuentas. Ok, muy bien. Y con eso terminamos las preguntas. Aquí hay una pregunta de María Gracia Mejía que dice, me han comentado que las becas ofrecidas en Japón no son suficientes para la manutención. ¿El país les permite trabajar mientras estudian? Bueno, esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, en Japón, tengo entendido, en realidad es un poquito complicado, pero sí es posible. Tengo entendido que sí. Lo que pasa es que pues tienes que acceder a ciertos permisos, y luego a veces el problema es que puedes tener cierto inconveniente por temas legales. Entonces, lo recomiendo mejor no hacerlo. O sea, si en verdad es una necesidad, ok, pero tienes que ser muy, muy discreto al respecto. En Japón, de hecho, es muy fácil hacer los part-time jobs, como lo diría, o sea, los trabajos a medio tiempo, y la paga es muy buena. Eh, pero pues si tu beca no te cubre el tema de manutención, sí hay la manera, pero es un poquito rebuscado, porque en teoría pues al hablar del tema legal pues te dan una visa de estudiante, ¿no? Y creo que en muchos países una visa de estudiante pues solamente es para la parte académica, y legalmente no deberías tener ingresos económicos con ese tipo de visa. Ok, aquí Yeritza Sabando pregunta, ¿actualmente hay becas chinas para ecuatorianos que deseen estudiar mandarín online? Tengo entendido que, bueno, antes del virus no sabía muy bien cómo responder esta pregunta, pero creo que hoy en día incluso hay chicos que están estudiando carreras en universidades chinas, pero las toman online por el tema de pues que todavía China no ha abierto las fronteras. Entonces, yo creo que sí hay opción de estudiar. Las universidades acá en Shanghai, conozco algunas que sí ofrecen. Por el tema del virus, como no se puede venir a China, los estudiantes de otras partes del mundo pueden estudiar idiomas, tomar el programa de un semestre, 2 semestres
de enseñanza del idioma. Ujú. Ok, ok. No hay más preguntas. Si no hay más preguntas, Caro, por favor, déjame compartir pantalla Sí. mientras la gente se anima a preguntar. Bueno, cabe mencionar que todas las opiniones vertidas en este webinar pertenecen a quien las expresa y no representan las opiniones del Centro de Estudios Asia-Pacífico como institución del SPOL. A ver, aquí sí estoy compartiendo, ¿verdad? Ujú. Ya. Les hacemos el anuncio de que hemos renovado nuestra imagen en el boletín, el boletín SEAP, en el boletín Horizontes del Centro de Estudios Asia-Pacífico. El boletín será publicado en los siguientes minutos y los invitamos a todos a leerlos en nuestro sitio web www.ca.spol.edu.es en el apartado de publicaciones, como lo dijo la doctora Wong en el inicio de la charla, y en el apartado de Boletín Asia Pacífico. Los invito también a seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web, en nuestras redes en Twitter y Facebook. Y sin más que agregar, no hay más preguntas. Quisiera agradecer a Carolina por tan enriquecedora charla, por participar. Yo sé que es muy complicado, han de ser las 11 de la noche por allá, y estás usando tiempo de tu descanso para apoyarnos aquí. Te agradecemos mucho. También Gracias a agradecemos ustedes por la invitación. Gracias. a SPAE por el soporte técnico, a Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos del SPOL por la transmisión en vivo, y a los clubes y asociaciones estudiantiles que nos han apoyado con público hoy y también haciendo difusión. Entonces, Carolina, espero tenerte un futuro con el tema de las becas que estuvimos conversando al inicio de la charla, y te mando un saludo enorme. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a todos y tengan un excelente día. Pasen muy bien. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Y buenas noches para ti, Carolina. Gracias.